Miren, algo absolutamente extraordinario está sucediendo en este momento y necesitamos hablar de ello porque los medios convencionales no van a contarles la historia completa. Mientras Estados Unidos ha estado distraído con su propio drama político interno, mientras Trump hace amenazas y declaraciones grandilocuentes sobre México, algo mucho más profundo está ocurriendo en el escenario mundial. China y Rusia no solo están hablando, están actuando, están moviéndose de maneras que están redefiniendo completamente el equilibrio de poder global. Y aquí está lo fascinante. Trump, quien llegó al poder prometiendo ser duro con México, quien construyó toda su campaña sobre un muro y aranceles y retórica agresiva, está retrocediendo, está cediendo. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no solo está respondiendo, está estableciendo los términos del debate de una manera que habría sido impensable hace apenas unos años. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué China y Rusia están coordinando sus movimientos precisamente ahora? ¿Por qué Trump, el supuesto negociador maestro, está moderando su posición hacia México? Y lo más importante, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro del orden mundial que hemos conocido durante las últimas décadas? Porque les garantizo que lo que estamos presenciando no es solo política ordinaria, esto es un punto de inflexión histórico y necesitamos entenderlo si queremos comprender hacia dónde se dirige nuestro mundo. Entonces, hablemos de lo que realmente está sucediendo aquí, porque lo que estamos presenciando en este momento es absolutamente extraordinario. Estamos viendo cómo el orden mundial que conocimos durante las últimas décadas está siendo completamente reconfigurado ante nuestros ojos. Y lo fascinante es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. Cuando observamos las acciones de China y Rusia en este momento, cuando vemos cómo Donald Trump está manejando la situación con México y cuando escuchamos las palabras de Claudia Sheinbaum, no estamos simplemente presenciando eventos políticos aislados, estamos viendo la manifestación de tendencias económicas y geopolíticas profundas que han estado desarrollándose durante años, incluso décadas, y que ahora están llegando a un punto de inflexión crítico. Permítanme comenzar con China y Rusia, porque esto es fundamental para entender todo lo demás. Durante años, décadas en realidad, Estados Unidos ha operado bajo la suposición de que su hegemonía era incuestionable, de que el dólar estadounidense siempre sería la moneda de reserva mundial, de que las instituciones internacionales que creó después de la Segunda Guerra Mundial seguirían siendo las que dictaran las reglas del juego global. Pero China y Rusia han estado trabajando metódicamente, paso a paso, año tras año, para crear una alternativa a ese sistema. Y no lo han hecho de manera ruidosa, no lo han hecho con grandes declaraciones dramáticas al principio, lo han hecho de manera estratégica, paciente, calculada. Han construido instituciones financieras alternativas, han fortalecido sus lazos comerciales con países de todo el mundo, han desarrollado sistemas de pago que evitan el dólar estadounidense y han creado alianzas militares y económicas que desafían directamente el orden liderado por Estados Unidos. Lo que estamos viendo ahora es que ese trabajo está dando frutos. Cuando China y Rusia actúan juntas, cuando coordinan sus políticas económicas y sus estrategias geopolíticas, están enviando un mensaje muy claro al resto del mundo. Existe una alternativa al sistema dominado por Estados Unidos. Y ese mensaje está resonando en muchos países, especialmente en el sur global, en África, en América Latina, en Asia, en lugares donde la gente ha estado sujeta durante décadas a las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de instituciones que básicamente han impuesto la agenda económica de Estados Unidos y Europa.
esos países están mirando a China y Rusia y están diciendo, bueno, tal vez hay otra manera de hacer las cosas, tal vez no tenemos que seguir las reglas que nos han estado imponiendo durante tanto tiempo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque esto no es solo sobre geopolítica abstracta, esto es sobre economía real, sobre comercio real, sobre cómo funcionan realmente los mercados globales. China se ha convertido en la fábrica del mundo, en el mayor socio comercial de más países que Estados Unidos. Rusia, a pesar de todas las sanciones, sigue siendo un proveedor crucial de energía y recursos naturales para gran parte del mundo. Juntos están creando un polo económico que simplemente no puede ser ignorado y lo están haciendo de una manera que está fundamentalmente conectada con los cambios en el sistema capitalista global que he estado analizando durante años. Verán, el capitalismo siempre ha sido un sistema global, siempre ha dependido de la expansión, de encontrar nuevos mercados, nuevas fuentes de mano de obra barata, nuevos recursos para explotar, y durante mucho tiempo Estados Unidos y Europa Occidental fueron los centros indiscutibles de ese sistema. Pero el capitalismo, por su propia naturaleza, tiene una tendencia a desarrollarse de manera desigual. Crea centros de acumulación de capital en algunos lugares mientras deja otros atrás, pero luego esos lugares que quedaron atrás pueden convertirse en los nuevos centros de crecimiento, y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo con China. El capitalismo occidental necesitaba mano de obra barata, necesitaba reducir costos, así que trasladó la producción a China. Pero al hacer eso, al construir todas esas fábricas, al transferir toda esa tecnología, al crear toda esa infraestructura en China, inadvertidamente crearon un competidor que ahora está desafiando su propia dominación. Y Rusia, por su parte, aprendió lecciones muy importantes del colapso de la Unión Soviética y de las desastrosas políticas neoliberales de los años 90. Bajo Putin, Rusia se ha movido para reafirmar el control estatal sobre sectores clave de su economía, especialmente energía y recursos naturales, y ha utilizado esa posición para ejercer influencia geopolítica. Ahora podemos tener muchas críticas legítimas sobre el régimen político en Rusia, sobre la falta de democracia, sobre las violaciones de derechos humanos, y esas críticas son válidas e importantes. Pero desde una perspectiva puramente analítica, desde el punto de vista de entender cómo funciona el poder en el sistema global, tenemos que reconocer que Rusia ha jugado sus cartas de manera bastante efectiva en términos de mantener su relevancia estratégica y económica. Entonces, cuando hablamos de que China y Rusia actúan juntas, estamos hablando de algo mucho más profundo que simples maniobras diplomáticas. Estamos hablando de un desafío estructural al orden económico global que ha existido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la posibilidad real de un sistema multipolar donde Estados Unidos ya no puede simplemente dictar términos al resto del mundo. Y esto está sucediendo en un momento en que Estados Unidos en sí mismo está atravesando crisis internas profundas, crisis de desigualdad, crisis políticas, crisis de legitimidad de sus propias instituciones, lo cual nos lleva directamente a Trump y a la situación con México, porque lo que estamos viendo con Trump no es simplemente las acciones erráticas de un político controversial, estamos viendo la manifestación de las contradicciones más profundas dentro del capitalismo estadounidense y de la posición de Estados Unidos en el mundo. Trump llegó al poder en parte canalizando la frustración de trabajadores estadounidenses que han visto cómo sus empleos desaparecían, cómo sus comunidades se deterioraban, cómo las promesas del libre comercio resultaron ser promesas vacías para ellos. Su retórica sobre México,
sobre los aranceles, sobre traer empleos de vuelta, resonó con esas personas porque hablaba sus experiencias reales de declive económico. Pero aquí está el problema fundamental que Trump nunca ha entendido realmente o nunca ha querido admitir. No puede simplemente retroceder el reloj en el capitalismo global. Las cadenas de suministro que se han construido a lo largo de décadas, la integración económica que ha ocurrido entre Estados Unidos y México, la interdependencia que se ha creado, todo eso no puede ser desmantelado con aranceles o amenazas o retórica agresiva. La economía estadounidense depende profundamente de México, no solo como mercado para bienes estadounidenses, sino como parte integral de sus procesos de producción. Cuando un automóvil se fabrica en América del Norte, sus partes pueden cruzar la frontera entre Estados Unidos y México múltiples veces antes de que el producto final esté terminado. Esa es la realidad del capitalismo moderno. Esa es la realidad de cómo funciona realmente la producción en el siglo XXI. Y cuando Trump amenaza a México con aranceles, cuando habla duro sobre la frontera, sobre la inmigración, sobre el comercio, está en realidad lidiando con fuerzas que son mucho más grandes que cualquier presidente individual, fuerzas que están arraigadas en la lógica fundamental de cómo opera el capitalismo. Las corporaciones estadounidenses se trasladaron a México no por alguna conspiración o por odio a los trabajadores estadounidenses, se trasladaron porque el capitalismo está constantemente buscando reducir costos laborales, aumentar ganancias, mantenerse competitivo, y esa lógica no cambia porque un presidente lo desee. Entonces, cuando vemos a Trump dándose por vencido o moderando su posición hacia México, cuando vemos que sus amenazas más duras no se materializan o se suavizan, no es necesariamente porque Trump haya tenido un cambio de corazón o porque haya desarrollado una nueva apreciación por México, es porque las realidades económicas, las presiones de los intereses corporativos, las necesidades del capitalismo estadounidense están imponiendo límites a lo que realmente puede hacer. Las empresas estadounidenses que dependen de las cadenas de suministro con México, los intereses agrícolas que dependen de trabajadores mexicanos, los sectores financieros que tienen inversiones masivas en México, todos ellos están presionando contra políticas que podrían interrumpir esas relaciones económicas. Y esto es donde Claudia Sheinbaum entra en la ecuación de una manera absolutamente fascinante, porque Sheinbaum representa algo realmente nuevo e importante en la política latinoamericana y específicamente mexicana. Ella es una científica, una académica, alguien que entiende los datos, que entiende el análisis, que viene de un trasfondo de izquierda genuina, no de la retórica vacía, sino de una tradición real de análisis crítico y compromiso social. Y cuando habla, cuando responde a las presiones de Estados Unidos, lo hace de una manera que es al mismo tiempo firme y sofisticada, que reconoce las realidades del poder, pero que no se somete simplemente a la intimidación. Lo que Sheinbaum entiende y lo que hace tan efectiva su estrategia es que México tiene más poder de negociación con Estados Unidos de lo que muchos reconocen. México no es un país pequeño e insignificante que puede ser intimidado fácilmente. Es la 15ª economía más grande del mundo. Es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Es absolutamente crucial para la economía estadounidense de maneras que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente entiende. Y Sheinbaum está en posición de usar ese apalancamiento de decir, miren, podemos cooperar, podemos trabajar juntos, pero tiene que ser sobre la base del respeto mutuo, no sobre la base de amenazas e intimidación. Y aquí es donde todo se conecta, donde vemos cómo estas diferentes hebras se entrelazan. China y Rusia están creando un orden alternativo, están demostrando que es posible resistir la presión estadounidense, que es posible construir instituciones y alianzas que no dependan de Washington. México, bajo Sheinbaum,
está observando esto, está viendo que hay opciones, que no tiene que simplemente aceptar cualquier cosa que Estados Unidos exija. No estoy sugiriendo que México vaya a alinearse completamente con China y Rusia contra Estados Unidos. Eso sería una simplificación excesiva y probablemente inexacta. Pero lo que estoy diciendo es que la existencia de alternativas, la posibilidad de diversificar relaciones económicas y políticas, le da a países como México más espacio para maniobrar, más capacidad para defender sus propios intereses. Y esto es parte de un patrón más amplio que estamos viendo en toda América Latina. Brasil, bajo Lula, está buscando forjar su propio camino, está fortaleciendo lazos con China, está hablando sobre alternativas al dólar en el comercio regional. Colombia, Chile, otros países están explorando modelos económicos diferentes, están cuestionando el consenso neoliberal que dominó la región durante décadas, y todo esto está sucediendo en el contexto de un capitalismo global que está en crisis, que está lidiando con contradicciones fundamentales entre la necesidad de crecimiento y los límites ecológicos, entre la tendencia hacia la concentración de riqueza y las presiones sociales por una mayor igualdad, entre la lógica de la competencia nacional y la realidad de la interdependencia global. Cuando Trump amenaza con aranceles, cuando habla sobre hacer a América grande nuevamente, está en realidad tratando de resolver estas contradicciones a través del nacionalismo económico, a través de la idea de que Estados Unidos puede simplemente afirmar su voluntad y reorganizar el sistema global a su favor. Pero lo que la historia nos enseña, lo que el análisis marxista nos ayuda a entender, es que estas contradicciones no pueden resolverse simplemente a través de la voluntad política o la fuerza. Son contradicciones estructurales arraigadas en la naturaleza misma del capitalismo como sistema y requieren transformaciones mucho más fundamentales. Lo que hace la posición de Sheinbaum tan interesante es que parece reconocer esto a algún nivel. Cuando habla, no está simplemente haciendo retórica antiestadounidense vacía, no está simplemente posicionándose para consumo político doméstico. Está articulando una visión de relaciones internacionales basada en el respeto mutuo, en el reconocimiento de intereses compartidos, en la comprensión de que los problemas que enfrentamos, desde la migración hasta el cambio climático, hasta el desarrollo económico, no pueden resolverse a través de la confrontación, sino a través de la cooperación. Pero es una cooperación basada en la igualdad, no en la subordinación. Y esto conecta con algo que he estado argumentando durante años sobre la necesidad de repensar fundamentalmente cómo organizamos nuestras economías y nuestras sociedades. El modelo que hemos estado siguiendo, este modelo de capitalismo neoliberal globalizado, ha producido resultados profundamente problemáticos. Ha generado niveles obscenos de desigualdad, tanto dentro de los países como entre países. Ha creado crisis ecológicas que amenazan la supervivencia misma de la civilización humana. Ha generado inestabilidad política y social en todo el mundo. Y sin embargo, nos siguen diciendo que no hay alternativa, que este es el único sistema posible, que solo necesitamos ajustarlo un poco aquí o allá. Pero lo que estamos viendo ahora, con el ascenso de China, con la resistencia de Rusia, con el surgimiento de líderes como Sheinbaum en América Latina, es que sí hay alternativas, que sí es posible imaginar y construir diferentes formas de organizar nuestras economías y nuestras relaciones internacionales. No estoy siendo ingenuo aquí, no estoy sugiriendo que China o Rusia sean modelos perfectos a seguir. Ambos países tienen serios problemas con la democracia, con los derechos humanos, con la desigualdad interna, pero lo que representan
en términos del sistema global es la posibilidad de que el camino dictado por Estados Unidos y las instituciones occidentales no es el único camino posible. Y cuando miramos específicamente a México y la posición de Sheinbaum, vemos algo que es potencialmente muy importante para el futuro de toda la región. México tiene una oportunidad única en este momento. Está geográficamente adyacente a Estados Unidos, está profundamente integrado en la economía norteamericana, pero también tiene la posibilidad de fortalecer lazos con América Latina, de ser un puente entre el norte y el sur, de usar su posición para promover un desarrollo más equitativo en toda la región. Bajo gobiernos anteriores, especialmente durante el periodo neoliberal, México a menudo funcionó más como un apéndice de Estados Unidos que como un actor independiente con su propia visión y estrategia. Pero ahora, con Sheinbaum, hay la posibilidad de algo diferente. La forma en que Sheinbaum está manejando la presión de Trump es reveladora de esto. No está cediendo a cada demanda, no está tratando de apaciguar con concesiones constantes, pero tampoco está siendo innecesariamente confrontacional. Está defendiendo los intereses mexicanos de manera firme pero pragmática, está señalando que México es un socio, no un subordinado, que la relación tiene que ser mutuamente beneficiosa para funcionar. Y esto es exactamente el tipo de liderazgo que América Latina ha necesitado durante mucho tiempo, liderazgo que entiende tanto las realidades del poder como la importancia de los principios, que puede navegar las complejidades del sistema global sin abandonar compromisos con la justicia social y el desarrollo nacional. Ahora, todo esto está ocurriendo en el contexto de cambios más amplios en el sistema capitalista global que son absolutamente cruciales para entender. El capitalismo está en una fase de crisis prolongada que comenzó realmente con el colapso financiero de 2008 y que nunca se ha resuelto completamente. Las tasas de crecimiento en las economías desarrolladas han sido anémicas, la desigualdad ha continuado aumentando, la inestabilidad financiera sigue siendo una amenaza constante. Los gobiernos han respondido principalmente con políticas monetarias expansivas, imprimiendo dinero, manteniendo las tasas de interés bajas, pero esto ha creado sus propios problemas, incluyendo burbujas de activos masivas y un aumento enorme de la deuda tanto pública como privada. Y en este contexto de crisis capitalista, la competencia entre diferentes centros de acumulación de capital se vuelve más intensa. Estados Unidos, Europa, China, todos están compitiendo no solo por mercados y recursos, sino por el liderazgo en las tecnologías del futuro, por el control de las cadenas de suministro críticas, por la influencia política y económica sobre otras regiones. Esta competencia es lo que está impulsando muchas de las tensiones geopolíticas que estamos viendo, desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hasta las tensiones sobre Ucrania, hasta los conflictos en el Medio Oriente. Y países como México están atrapados en medio de todo esto, tratando de navegar entre estas potencias en competencia, tratando de proteger sus propios intereses mientras están siendo presionados desde múltiples direcciones. La respuesta tradicional de muchos países latinoamericanos ha sido básicamente alinearse con Estados Unidos, aceptar el modelo económico que Washington promueve, esperar que siguiendo las reglas del juego establecidas por las instituciones internacionales occidentales, eventualmente alcanzarán el desarrollo. Pero esa estrategia claramente no ha funcionado para la mayoría de los países. Después de décadas de seguir las recetas del consenso de Washington, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Todavía lucha con la pobreza generalizada, todavía enfrenta enormes desafíos de desarrollo.
Entonces, la pregunta se convierte en ¿qué alternativas existen? Y aquí es donde el liderazgo de figuras como Sheinbaum se vuelve tan importante, porque lo que se necesita no es simplemente cambiar de un amo imperial a otro, no es simplemente reemplazar la dependencia de Estados Unidos con la dependencia de China. Lo que se necesita es una estrategia genuinamente independiente, una estrategia que ponga los intereses de desarrollo nacional y regional en el centro, que busque construir economías más diversificadas y autosuficientes, que promueva la integración regional en América Latina como un contrapeso al poder de las grandes potencias. Y cuando vemos a Sheinbaum hablando, cuando vemos su enfoque hacia estas cuestiones, hay razones para cierto optimismo de que ella entiende esto, su experiencia como científica, su comprensión de cuestiones como el cambio climático y la sostenibilidad, su compromiso con la justicia social basado en sus antecedentes políticos, todo esto sugiere que ella podría estar en posición de articular y perseguir una visión diferente para México y potencialmente para la región. No será fácil, hay obstáculos enormes, tanto internos como externos, pero la posibilidad existe. Y esto es lo que hace que el momento actual sea tan crucial y tan lleno de potencial. Estamos en un punto de inflexión donde el viejo orden claramente está quebrándose, donde las suposiciones que guiaron la política global durante décadas ya no se sostienen, pero donde lo que vendrá después aún no está determinado. China y Rusia están ofreciendo un desafío al orden liderado por Estados Unidos, pero no está claro qué tipo de orden global alternativo están realmente proponiendo o si sería necesariamente mejor para la mayoría de la gente. Estados Unidos está tratando de mantener su hegemonía, pero está encontrando cada vez más difícil hacerlo, tanto por el ascenso de competidores como por sus propias crisis internas. Y países como México están en posición de tener un papel en dar forma a lo que viene después, si pueden encontrar el liderazgo y la visión para hacerlo. El enfoque de Trump hacia México representa el fracaso del viejo modelo, la idea de que Estados Unidos puede dictar términos al resto del mundo y resolver sus problemas mediante nacionalismo económico e intimidación. La realidad es que estamos demasiado interconectados para que eso funcione. Desafíos como la migración, el cambio climático y el desarrollo económico requieren cooperación basada en intereses y respeto mutuos. Cuando Sheinbaum plantea esta visión, no está siendo ingenua, sino profundamente práctica. El viejo modelo de dominación nos ha llevado al borde del desastre ecológico, ha profundizado la desigualdad y ha generado tensiones peligrosas. Lo que vemos hoy, China y Rusia actuando juntas, Trump moderando su postura, Sheinbaum defendiendo con firmeza los intereses mexicanos, no son solo eventos aislados, sino señales de un orden global en transformación. Y cómo enfrentemos este momento determinará el tipo de mundo en el que viviremos en las próximas